Esta es la solución del ejercicio opcional número 3. Antes de comenzar la resolución de la actividad, vamos a hacer notar que este archivo, una vez que fue descargado y abierto, Excel lo abre en lo que se llama una vista protegida. Esto sucede cada vez que nosotros descargamos archivos de Internet e intentamos abrirlos para trabajar con ellos. Excel, dado que en principio no reconoce su procedencia, lo abre en esta vista, que nos permite ver lo que contiene, pero no realizarle modificaciones. En el caso de que nosotros, como en este caso, conocemos la procedencia del archivo, lo que tenemos que hacer para poderlo utilizar y hacerle modificaciones es presionar el botón habilitar edición. Una vez que presionamos el botón, Excel nos permite entonces, nos habilita las funciones disponibles y nos permite hacerle los cambios. En la hoja 1 tenemos una primera propuesta que comienza pidiéndonos que cambiemos el nombre de la hoja por facturas. Escribimos el nuevo nombre, presionamos Enter y queda listo. En el título debemos cambiarle la letra y el tamaño. 24. Luego insertamos una fila entre la fila 1 y 2, es decir, que lo que vamos a hacer es elegir la fila 2 completa, haciendo clic en el cabezal, presionando botón derecho y allí insertando. Observemos que las características de la fila nueva son las mismas características de la fila superior. Le vamos a dar formato al resto del rango, aplicando, vamos por acá, y acá tenemos todas las opciones que nos interesan. Supongamos que vamos a colocar bordes. Y una línea doble de color verde en la parte interior. Vamos a colocar un relleno de color gris clarito a todo el rango. A los títulos los vamos a centrar y a colocar en negrita, igual que a estos otros. Vamos a darle un poco más de ancho a las columnas. Y a las cifras les vamos a dar un formato sin símbolo de pesos. En este caso no vamos a usar símbolo monetario, pero sí vamos a agregar un decimal y separador de miles para facilitar la lectura. Con esto nos podríamos quedar. Podemos, ya que estamos, y como se trata de los títulos, por ejemplo, distinguir acá y colocar en esta zona un color gris más oscuro y ya está. Después, ordenar la planilla por el importe de las facturas de la luz de mayor a menor. Entonces, esto se puede hacer de varias maneras. Vamos a buscar la forma más sencilla de hacerlo, la más rápida, la más inmediata. Cuando yo tengo una lista y quiero ordenar esa lista por una de las columnas en particular, por un criterio, que en este caso es el de la luz, lo que voy a hacer es ir al menú Datos y aquí decirle, tengo la opción de ascendente o descendente. En este caso me pide que sea de mayor a menor, así que tiene que ser descendente. Y de esa manera se puede resolver. La otra forma, y simplemente para repasar, sería ir al botón de ordenar y aquí indicar cuál es el criterio, según qué columna vamos a hacer el orden. Era la luz. Y acá indicar que es de mayor a menor o de menor a mayor, de acuerdo con lo que haga falta. De esa
esa manera se completaría también de la misma forma el requerimiento. Después nos pide que filtremos la lista de manera que se vean solo las filas donde el gasto de teléfono es 500 o menos. Entonces, nos ubicamos aquí en la lista o eventualmente la seleccionamos. El hecho de seleccionarla puede tornarse engorroso si la planilla es muy extensa. En este caso se trata de unas pocas filas y unas pocas columnas, pero podríamos estar hablando de una lista mucho más larga que ocupara decenas o centenas de renglones y por supuesto también más columnas, y en ese caso seleccionarla toda sería complicado. Hay otros métodos alternativos para eso que se verán más adelante en el curso avanzado. Pero en principio, y si nosotros tuvimos la precaución cuando creamos esta planilla de dejar espacio o luz alrededor de la misma, es decir que nosotros podemos claramente ver que acá hay una fila entera vacía, una columna entera vacía y aquí lo mismo, otra fila, ¿sí? Sobre el lado izquierdo no tenemos nada, así que no hay ningún inconveniente. Si nosotros tuvimos esa precaución, eso hace que no necesitemos seleccionar la lista ni para filtrar ni tampoco para ordenar. Alcanza con que nos ubiquemos al interior en cualquier celda, en una sola, tampoco en dos, ¿sí? O en tres, sino en una sola de las celdas, para que Excel entienda sobre qué datos vamos a trabajar, sobre qué conjunto de datos vamos a trabajar. Entonces, nos ubicamos en cualquiera de las celdas y presionamos el botón filtro, que lo que hace es activarnos las opciones de filtro automático para cada una de las columnas. Tenemos que ir a nuestra condición es sobre el gasto telefónico, entonces tenemos que ir a la columna teléfono, a las opciones que están en la columna teléfono. Y aquí elegir filtro de número, era 500 o menos, entonces vamos a elegir menor o igual que, y aquí vamos a escribir la cifra. Y de esa manera la lista queda acotada a los gastos donde el teléfono es una cifra menor o igual que 500. Para terminar nos pide que nos cambiemos a la hoja 2, que le cambiemos el nombre a la hoja 2 y que sigamos en ella. Así que la hoja 2 se va a llamar notas y aquí estamos prontos para trabajar. En este caso lo que tenemos es una lista de alumnos y sus calificaciones en diferentes materias. Una cuestión importante a la hora de resolver un ejercicio de los que se proponen, ya sea en este curso o en cualquier otro, como consejo general, digámoslo así, es importante que antes de empezar a trabajar nos detengamos un segundo a ver cuál es la información que nos dan. De esa manera después cuando vayamos a leer la letra será más fácil entender lo que nos está pidiendo. Entonces, como decíamos, en este caso lo que tenemos es una lista de personas, de alumnos, y para cada uno de ellos las calificaciones en diferentes materias. Entonces ahora cuando voy al ítem 1 me dice calcular el promedio de notas de cada alumno. Será más fácil para mí entender de qué me están hablando. El promedio lo vamos a calcular acá. Vamos a ir a inicio, promedio, y como ya habíamos visto en algún ejercicio anterior, cuando utilizamos las funciones que aparecen en este listado, Excel toma o intenta adivinar sobre qué valores vamos a trabajar, eligiendo los más cercanos. En muchos casos, esa adivinanza que hace el programa estará correcta y en algunos otros no, entonces en esos casos deberemos rectificar. Pero aquí, efectivamente, me señala todas las notas, todas las calificaciones del primer alumno, que es lo que yo quiero utilizar. Entonces presiono Enter, obtengo el promedio y después con un doble clic o mediante el arrastre puedo llevar
el cálculo al resto de las personas. Vamos a ver qué nos pide después. No nos pide en este caso, nos pide ahora que ordenemos por el promedio de mayor a menor. Pero antes de eso, y para facilitar la lectura, vamos a reducir desde aquí, por ejemplo, la cantidad de decimales. Observen un detalle. Esto estaba así, había cifras dentro de mi rango que tenían un decimal, otras tenían una cantidad bastante más grande. Y entonces cuando yo indico que quiero reducir la cantidad de decimales, lo que hace Excel es llevarlos todos a una misma cantidad, que en este caso sería 0 decimales. Si yo quisiera alguno más, lo puedo agregar posteriormente. Esto lo podemos manejar. En este caso vamos a dejarlo sin decimales. Ahora me pide que ordene de mayor a menor. Entonces otra vez me voy a ubicar, veo que tengo las características que decíamos hace un instante. Tengo un espacio, una fila vacía entera acá abajo y una fila entera vacía a la derecha. Del lado izquierdo no tengo nada porque mi planilla comienza en la columna A, y por encima tampoco tengo nada porque mi planilla comienza en la fila 1. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Me ubico en la columna promedio, voy a datos, también podría venir por acá. En inicio también tengo estas operaciones porque se trata de operaciones muy utilizadas y muy comunes. Y aquí le digo de mayor a menor, que era lo que me pedía. Y ahí quedaron ordenadas las personas. Lo que hay que hacer notar aquí es que tanto cuando ordenamos como cuando filtramos, Excel trabaja con el renglón completo. Es decir, si yo pedí que ordenara por promedio, ¿sí?, de mayor a menor, toma ese campo como criterio. Pero lo que hace es, bueno, este 8 que está acá, que correspondía al promedio más alto, correspondía también a esta persona con todos estos datos. Entonces, lo que Excel mueve, digamos así, y reordena cuando le pedimos ordenar por algún criterio es el renglón completo. Vamos a ahora un gráfico de barras en 3D para mostrar el promedio por alumno. Entonces, yo quiero que en mi gráfico figuren los nombres y que se representen, por supuesto, los promedios correspondientes. Entonces voy a elegir los nombres porque quiero que aparezcan en el gráfico y voy a elegir, manteniendo presionada la tecla control, el promedio. Una vez que hice eso, voy a insertar. Me piden que sea un gráfico de barras, así que vengo por acá y elijo la opción que me guste más. Voy a trabajar con el de 2 dimensiones. Recordar que aquí, a la hora de hacer un gráfico, pueden encontrarse con alguna diferencia en cuanto a las opciones que Excel les muestra, y eso puede variar según la versión de Excel que estén utilizando. La versión con la que yo estoy trabajando en este momento es la versión 2013. Si alguno está usando la versión 2010 o la versión 2007 o alguna versión más nueva, ¿sí?, puede encontrarse con algunas diferencias en estas opciones que aparecen aquí en la parte superior. Pero de todas maneras, el concepto o la forma de hacer el gráfico no varía. Puedo elegir un formato más o menos vistoso, me voy a quedar con este, simplemente porque me gusta, lo selecciono y queda terminado. De esa manera entonces completamos la realización de este segundo ejercicio. Resolvamos ahora el último ejemplo en el que solamente nos piden realizar un gráfico circular. Tomaremos la información de base, que son los títulos de los libros y las cantidades vendidas. Vamos a insertar y dentro de las opciones de gráfico circular vamos a elegir, por ejemplo, este en 3 dimensiones. Si observamos lo que acabamos de generar
y lo comparamos con la imagen que nos muestra el ejercicio, vemos que hay una diferencia. En la muestra original aparecen los porcentajes y además el nombre de cada libro dentro del sector. En tanto que en el que acabamos de hacer aparecen los nombres de los libros como una leyenda y no se ven los porcentajes. Asimismo, el título también es diferente. Entonces vamos a empezar por cambiar el título. Hacemos clic y ponemos allí lo que nos interesa. Y después, para colocar la leyenda, tampoco la queremos, se va. Vamos a elegir, podríamos hacerlo por ahí, alguna de las opciones de diseño rápido. Y aquí tenemos varias posibilidades. Podemos quedarnos directamente con esta, que sería la más sencilla, y ahí completaríamos. Si quisiéramos jugar un poco más, podemos agregar alguno de estos diseños y de esa manera mejorar la apariencia. Nuevamente nos agregó el diseño elegido, nos agregó la leyenda, la vamos a sacar. Y ahí entonces quedaría nuestro gráfico terminado. De esta manera completamos la solución de todas las propuestas del ejercicio 3.